Muy bien, entonces dejamos una serie de preguntas que hoy iniciaremos. Por favor, no quiero que me estén gritando no. Usted me levanta la mano. Cuando hable, después de cada pregunta, quiero que la quiten para ver que usted volvió a levantarla. Porque si la deja fija ahí, entonces cuando viene a ver le pregunto y usted no la ha levantado y cuando viene a ver tampoco tiene llena la pregunta ni se la sabe. Entonces, cuando usted hable, quítela, por favor. Las primeras preguntas que tenemos, o sea, la primerita que tenemos, es una pregunta hay estudiantes que a veces no son lógicos. Si usted está dando estadística, por ejemplo, y ahorita usted termina a las 5 y pico, casi a las 6 o a las 6 de esta materia, a las 6, y viene alguien y le pregunta, ¿qué materia tú tenías ahora? ¿O qué tú estabas haciendo? Recibiendo una materia. ¿Qué materia? Recibiendo clase. ¿Qué clase? Estadística. Y que esa persona le pregunte a usted, ¿y qué es la estadística? Y usted no sepa. Entonces, lo primero que usted tiene que aprenderse de cada materia es de lo que trata cada materia. Eso es lo primero que hay que aprenderse. Entonces, si vamos a dar estadística, lo primero que usted debe aprender es qué es la estadística, de qué trata la estadística. Y ese cuestionario que está ahí, esas preguntas, son precisamente parte de lo que llamamos el lenguaje estadístico. Es para que usted sepa de qué trata esta materia, con qué vamos a bregar. Que usted, cuando hablemos de parámetro, esa palabra que mencionemos parámetro, usted sepa a qué nos estamos refiriendo. Que si se habla de que es un censo, usted sepa a qué nos estamos refiriendo. Y cuando se hable de estadística descriptiva, usted sepa qué estadística es esa, a qué se refiere esa estadística. Y en sentido general, ¿qué es la estadística? Tengo mucha gente que no me ha prendido la cámara, mucho, no me ha prendido la cámara. Usted sabe que en un principio debe prender la cámara y que muchas veces cuando usted tiene la cámara apagada, para mí usted no está ahí porque no veo nada, lo que veo es una letra, una foto, con un nombre. Bien, vamos a ver quién me da un concepto de lo que entiende por estadística. Vamos a ver, Julio César. Para mí, la estadística es el estudio de los datos cuantitativos, es decir, de números que recopila los datos tanto de la población como en censo, como de recursos naturales, así como de gráficos. Todo lo que tiene que ver con cifras, ahí está la estadística, pero lo estudia por datos, ¿vale? En otras palabras, es el estudio de los datos cuantitativos. Y yo lo entiendo Ok, por eso, muy profe. bien. Muy bien, Julio César. Nicole. Nicole. La estadística es una disciplina que esta se dedica al desarrollo de las técnicas apropiadas para el diseño de una investigación, de una recolección, presentación, análisis de informaciones obtenidas a través de la observación o la experimentación. Ok, Maestra, Chris Lady. maestra, si uno tiene la misma, ¿la puede decir? No, ya. Sí, simplemente Ok, si tiene la misma, la ok. tiene y ya. No me va a repetir lo mismo. Chris Lady. Yo entiendo que es de recolectar datos para llegar a una conclusión de un tema determinado mediante gráficas y otras opciones para conocer, o sea, para llegar a fondo de lo que se está investigando. Muy bien.
Vamos a ver, Zuleika. Yo entiendo, profesor, que la estadística es una ciencia que se encarga de recopilar, procesar y analizar los datos con el fin de deducir la característica de una población objetivo. Ok. Bien. Gracias por levantar la mano. Vamos a seguir. Necesito que alguien escuche bien. Apágame el micrófono, Julio. Ok, gracias. Necesito que alguien me diga cómo se clasifica la estadística y qué es la estadística descriptiva. Vamos a ver, Nelson. En dos ¿Me pueden? ramas. Yo soy Nelson, si no se ve mi nombre. La estadística se clasifica principalmente en dos maneras, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Así es como se clasifica. Entonces, en la estadística descriptiva, como su nombre lo dice, esta parte de la estadística consiste en recolectar, organizar los datos y presentarlos, a analizarlo e interpretarlo. Algo que yo anoté muy interesante aquí sobre la estadística descriptiva, que de hecho está en el manual que usted nos envió, profesor, por la plataforma, sobre dos autores que definieron la estadística, y es como más yo me encuentro más cómodo definiéndola, que es Mark L. Berenson y David Levine. Ellos definieron la estadística descriptiva como aquellos métodos que incluyen la recolección, la presentación y la caracterización de los datos con el fin de describir apropiadamente ciertas características de un conjunto o una población estudiada. Muy bien. Entonces, Vamos a ver, así como su nombre lo dice, la estadística descriptiva se encarga de eso. Muy bien. Vamos a ver, Fernando, la estadística inferencial, ¿qué usted cree que es? La estadística inferencial es la investigación acerca de cómo obtener los mayores beneficios a través de los juegos al azar durante el renacimiento del servicio de base, de la formulación de una teoría de las probabilidades. Vamos a ver si alguien no me es tan tecnicista. No sé, lo que pasa es que hay alguien que dice lo que pasa es. No, yo no sé el nombre y por eso no le he preguntado. Y no sé si él sabe que él se llama lo que pasa es. Soy yo, maestro, soy yo. Alejandro Josué Serrano, tengo que cambiar el nombre. Bueno, lo que pasa es, vamos a ver, dígame la estadística inferencial. Esta se relaciona con el proceso que utiliza los datos de una muestra para realizar inferencia y tomar decisiones respecto a la población. Repítala, por favor. La estadística inferencial, que se relaciona con el proceso de utilizar los datos de una muestra para realizar inferencias y tomar decisiones respecto a una población. Excelente, muy bien. Los dos han dado. Profe, escúcheme, ¿dónde yo cambio mi nombre? Ajá, en su computadora usted tiene que ir de que en la Junta. En la Junta Central Electoral. Usted tiene en la computadora que irse a la ruedita donde están que son ¿cómo se llama? La configuración,
Y ahí usted busca el nombre y pone su nombre. Cambia ese que está ahí y pone su nombre. Ok, gracias. Bien. Ok. Vamos a ver, Juan Carlos, si usted me dice qué es una población en estadística y cómo se clasifica. Prende el micrófono, por favor. Ok. En estadística, es una población, es un conjunto de elementos o eventos similares que son de interés para alguna pregunta o experimento. Una población estadística puede ser un grupo de objetos existentes o en una hipotética y potencialmente infinita grupo de objetos concebidos como una generalización de la experiencia. Ok, ¿cómo se clasifica? Vamos a ver, Yuleni, ¿cómo se clasifica la población? Se clasifica por las unidades individuales que constituyen o conforman una población. Vamos a ver, Cristín, ¿cómo se clasifica la población? La población se clasifica conforme a una serie de criterios que a saber son según su distribución, según la investigación de mercado, según el censo y según la cantidad de personas y según la biología. Haneidi, ¿usted podría decirme cómo se clasifica la población? La población se clasifica en dos partes. Población estadística finita, que es aquella en la que el número de valores que la componen tiene un fin, y la infinita, que es aquella que no tiene fin. ¿Oyeron cómo se clasifica la estadística? La estadística, la población. La población puede ser finita o puede ser infinita. Finita sí, yo tengo un ejemplo de cada una, profesor. Vamos a ver. Yo tengo de la finita como ejemplo que la población estadística que nos indica la cantidad de árboles de una ciudad en específico es finita. En cambio, la infinita, un ejemplo de esta es cuando el número de plantas que existen en el universo, aunque puede que sea finito, el número es tan grande y desconocido que estadísticamente se asume como infinito. Excelente, Chris Lady. Muy bien. Mire. Gracias. En estadística hay que tener cuidado con el asunto de población finita y población infinita, porque por matemática es posible que usted tenga el concepto de que la población finita es aquella que se pueden contar sus elementos, que tiene fin, como dice ella, ¿verdad? Y que la población infinita no tiene fin, es aquella que no se pueden contar sus elementos. En estadística no es así. En estadística, la población finita es aquella que se puede saber la cantidad de elementos que la componen. Pero la población infinita también se puede saber la cantidad de elementos que la componen. Lo que pasa es que es tan grande que se considera infinita. Y ella lo da en dos ejemplos perfectos, comparándolo, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Y quién le dijo a usted que la cantidad de árboles frutales en el mundo no se pueden contar? Claro que se pueden contar, pero es tan grande, como ella dice, que se considera infinito. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de poblaciones infinitas en estadística, no estamos hablando de que no se puede contar, de que no tiene fin, de que es imposible saber la cantidad de elementos que tiene, sino que es una población tan grande que se considera como si fuera así. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver, después de clasificar la población y definir la población, muy buena las definiciones de la población. Vamos a ver, Merlin, ¿qué usted me dice de qué es la muestra? ¿Qué es una muestra en estadística? Una muestra
es una parte, una porción de un producto que permite conocer la cantidad del mismo. La muestra en estadística es el subconjunto de los individuos de una población. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo puede ser, Zuleika, la muestra? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se clasifica la muestra? Yo tengo que la muestra se puede clasificar en muestreo probabilístico y en muestreo no probabilístico. Espérese, muestreo una cosa y muestra es otra. Ah, no, lo que Muestreo. yo investigué, eso fue lo que me apareció, profesor. Sí. Lo tengo que arreglar La entonces. muestra, no, está bien. La muestra se clasifica así, pero no muestreo, sino la muestra. Lo que pasa es que la muestra y el muestreo se clasifican igual. Okay, El micrófono. La definición que yo tengo es de muestra aleatoria. Esa es otra pregunta. ¿Qué es una muestra? Ya Merlin me definió lo que es una muestra. Muy bien. Es un subconjunto, es una parte de la población. Perfecto. Y la muestra, yo pregunté, ¿cómo se clasifica la muestra? Vamos a ver, José Luis, ¿cómo se clasifica la muestra? Ok. La muestra se clasifica en probabilístico y no probabilístico, según lo que estuve leyendo. Exactamente. La muestra puede ser probabilística o no probabilística. En otras palabras, del lenguaje estadístico, probabilística, no probabilística. En otras palabras, podemos decir la muestra puede ser representativa o no representativa, que es lo mismo. Muy Exacto. bien. Muy bien. Vamos entonces a seguir esa misma que ella decía ahorita, ¿qué es una muestra aleatoria? ¿Quién tiene qué es una muestra aleatoria? Diliani, ¿usted tiene por ahí lo que es una muestra aleatoria? Sí, un momento. Dice, es aquel procedimiento de selección de la muestra en el que todos y cada uno de los elementos de la población tiene cierta probabilidad de ser elegidos. Muy bien. Nicole, ¿tú tienes alguna definición diferente? Es prácticamente la misma. Yo tengo que es aquel procedimiento de selección de la muestra en el que todos y cada uno de los elementos de la población tienen una cierta probabilidad de resultar elegidos. Muy bien. ¿Y quién sabe lo que es el censo? ¿Qué es un censo? ¿Qué es un censo? Alexander, ¿qué es un censo? Cristín, vamos a ver. Ah, bueno, ya. Alexander. Escúcheme, profe, los escolares se me dañaron. Le digo ahora. Se desconoce como censo al recuento de individuos que conforman una población estadística definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. Vamos a ver. Merales, deme su concepto. El censo es una investigación que cubre a todos los miembros o elementos de una población dada, ya sea una nación, una comunidad o una determinada organización. Excelente. ¿Qué es una encuesta? ¿Qué es una encuesta? Vamos a ver, Juan Carlos, ¿qué es una encuesta? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. En estadística, Luis Enrique, ¿qué es una encuesta?
Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarlo en forma tríptico, gráfica o tabla. Ok. Erika, por favor. ¿Qué es una encuesta? Según usted, lo que usted investigó. Ok, una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que se complican, se complican. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Yo, maestro. Yo, maestro. Yuleni, vamos a ver. Yo, maestro, también. Una encuesta es una investigación en la cual la información se obtiene de una fracción de la población llamada muestra. Excelente. Eso es una muestra en estadística. Léasela de nuevo, Yuleni. Es una investigación en la cual la información se obtiene de una fracción de la población llamada muestra. Muy bien. ¿Alguien sabe lo que es un parámetro? Vamos a ver, Jaime de León, ¿qué es un parámetro? Un parámetro generalmente es cualquier característica que pueda ayudar a definir o clasificar un sistema particular, es decir, es un elemento de un sistema que se utiliza a indicar el sistema de evaluar su rendimiento. Zuleika, ¿qué usted me dice? Un parámetro es una medida de resumen que se calcula con el propósito de describir alguna característica de la población. Excelente. Dígasela otra vez. Un parámetro es una medida de resumen que se calcula con el propósito de describir alguna característica de la población. Muy bien. Esther, ¿qué es un estimador? Un estimador. Muy bien, ¿no sabe Esther lo que es un estimador? Nelson, Plata. Un estimador viene siendo un estadístico o una función de la muestra que se utiliza para estimar propiamente un parámetro desconocido de la población. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Hansel, ¿qué usted tiene? Hansel. Prende el micrófono, Hansel, porque si no, no lo vamos a escuchar nunca. Hansel tiene problema con el micrófono. Chequelo. Bueno, Hansel, no te escuchamos. No te escuchamos. Vamos a ver, María Dionari, si usted tiene por ahí lo que es un estimador. Dice, un estimador es un estadístico al que se le exige ciertas condiciones para que pueda calcular con ciertas garantías ciertos parámetros de una población. La misma de ahorita. ¿Alguien tiene algo diferente? Yo, profe. Vamos a ver. Dele.
Yo tengo, es una función de las variables muestrales que se utiliza para hacernos una idea sobre el valor del parámetro objeto de estudio. Ok. Va por ahí, va por ahí. Bien, vamos entonces, ahora me faltan dos. ¿Qué es el muestreo? ¿Qué es el muestreo? Vamos a ver. ¿Qué es el muestreo? Yo le puedo decir, maestro. Dígalo, dígalo. El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es determinar qué parte de una realidad en estudio que debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Ok. María Dionari. Ajá. Dice, en la estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una población estadística. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien me puede decir la clasificación del muestreo? ¿Sí? Yo creo, maestro, yo puedo decirlo. Sí, dígalo. Si no escuché mal, usted había dicho ahorita, recuerdo que usted dijo que tanto la muestra como el muestreo, que es algo distinto, se clasifican de la misma forma. Yo no traigo galletas aquí. Ajá. En muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Muy bien. Ellos no hay Así nada. mismo. Yo traigo galletas. Así mismo es. Vamos entonces a... No le puse a ustedes mencionar lo que es el muestreo probabilístico, ¿no? No está la pregunta. Bien. Yo la definí, profesor. ¿Cuáles serían los muestreos probabilísticos? Yo La tengo... definición. No, definición no. Los muestreos probabilísticos, mencionaros. No. Bien, alguien me dice... Permiso, profesor, sí, yo lo tengo. Dígame. Y disculpe. Tengo que dentro del muestreo probabilístico está el muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo con conglomerado. De conglomerado. Con conglomerado no, de conglomerado. Ok, muy bien, Nicole. ¿Quién me dice las 4 ventajas que tiene la muestra con respecto a la población? Yuleni. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, las 4 ventajas que tiene la muestra con respecto a la población. Vamos a ver, José Luis. Prenda el micrófono, porque si no, no puedo escucharlo. Gracias, maestro. Bueno, sencillo y fácil la comprensión. Cálculo rápido de medias y varianza. Se basa en la teoría estadística y, por tanto, existen paquetes informáticos para analizar los datos. Esa es la ventaja. Sencillo y de fácil comprensión, cálculo rápido de medias y varianza, se basa en las teorías estadísticas y por tanto existen paquetes informáticos para analizar los datos. Vamos a ver, Nicole,
¿cuáles 4 ventajas presenta la muestra versus la población en una investigación? Pues una ventaja es que necesitamos estudiar menos individuos, por ende necesitamos menos recursos, ya sea tiempo o dinero. La manipulación de datos es mucho más simple. También se obtienen estimaciones más precisas y por último es muy eficiente cuando la población es muy grande y dispersa. Muy bien. Cristín, ¿usted tiene algo diferente? No, la tengo igual. Muy bien. Maestro, Nelson, disculpe. Nelson, ¿tiene algo diferente? Solo tengo una diferente a la que mencionaron ellos. ¿Cuál será? Y es que tiene la muestra tiene una ventaja de viabilidad, es decir, que la selección de una muestra, o sea, el hecho de realizar una muestra permite la realización de estudios que serían prácticamente imposibles hacerlo sobre la totalidad de una población masivamente así. Ok, José Luis, ¿usted tiene algo diferente también? Esa fue la parte que yo dije de el muestreo. No, estamos hablando de la muestra. Bien, lo que pasa en mí, dígame, lo que pasa en mí, ¿qué usted tiene ahí? Maestro, yo tengo que cambiarle el nombre, que es una página de YouTube que yo tengo y tiene ese nombre, lo que pasa en mi país. Disculpe, yo voy a hacer un correo nuevo para esto. La ventaja que tiene es que asegura una representación adecuadamente de la población en función de una variable, es decir, que obtiene todos los datos a través de una muestra de lo que puede ser una población en su totalidad. Bien. Bueno, eso está en discusión. Vamos a verlo ahorita. ¿Alguien tiene la desventaja? La muestra tiene una desventaja. Vamos a ver, ¿alguien la tiene? Yo tengo, profe, por eso dije que eso está en discusión. Vamos a ver, ¿qué usted tiene como desventaja? Lo que sucede, el compañero dijo que representa adecuadamente, vamos a decir, las características de la propiedad de una población. Lo que sucede es que al estudiar solo una porción de la población, cuando se trabaja con muestra, muchas veces es posible que no se representen adecuadamente todas las características de toda una población. Y otra desventaja es el hecho de la fragmentación de la población que yo puedo observar. Puede suceder una fragmentación, incluso el estudio de una muestra puede ser revocado y puede surgir ligeras variaciones por el estudio de otra muestra que se realice. Sí, le voy a explicar todo eso. Bien. Otra cosa. Esos son los, dígame. Sí, con relación a lo que dice el compañero Nelson, es que se debe tener de antemano la totalidad de la población para poder especificar con la muestra. Sobre todo, si la muestra es muy pequeña, quizás el resultado no sea tan específico, tan verídico. Eso es parte de las desventajas que se pueden visualizar. Se puede decir que podemos esperar un margen de error, se puede decir. Exacto. Vamos a hablar de eso ahora. Eso está muy bien. Mire, yo quisiera que ustedes sigan así nuestra primera clase puesta en la plataforma. Mira, la participación, las inquietudes, las evaluaciones, las dudas, las interrogantes. Y así, ya en la plataforma hay la clase de la próxima semana está puesta. Entonces, yo espero que también hagan lo mismo. Acuérdense de los 4 pasos. Los 4 pasos para estudiar, para pasar la materia. Lo que pasa, les decía, la materia es muy larga. Entonces, si usted no va haciendo esto, estudiando, cuando llega los exámenes, entonces usted no se va a acordar de nada de lo que pasó adelante y llega el momento en que usted dice, pero yo estoy
como si nunca hubiese estado en esta clase, porque usted se olvidó de estudiar lo que está delante. Aquí no se puede estudiar para examen, porque es que para usted poder entender, usted verá cómo ahorita vamos a enlazar este tema con el tema que sigue, y luego enlazamos el que sigue con el que sigue, pero este tema también está enlazado con el otro. Y vamos a desencadenar todo en otro ejercicio donde todo lo que está atrás se tiene que usar, la teoría, para poder entenderlo. ¿Se ve? Entonces, yo le voy a hacer a ustedes un recorrido rápido por estos conceptos. Yo le decía también, bueno, los 4 pasos que tenemos para pasar la materia. Primero, llega la clase a la plataforma en forma de archivo. Segundo, usted coge esos archivos y los copia en la mascota. Ese es el primer paso que usted da, porque el primero lo doy yo, que es colocar los archivos. Entonces, el primer paso suyo es copiar en la mascota desarrollar esos archivos. Segundo paso, recuerde que donde diga ejemplo y eso, cuando usted se encuentre con eso, tiene que dejar el espacio, un espacio suficiente. El segundo paso es, después que usted copia, estudiarlo. Por ejemplo, usted llenó el cuestionario y después lo estudió, ¿verdad? El tercer paso es venir a la clase, estar aquí presente en la conferencia. Mire, ahorita habían 35 estudiantes, ahora nomás hay 26 en línea, para que usted vea cómo es el asunto. Y yo le aseguro a ustedes que hay 30 y pico presentes en WhatsApp. Pero eso a mí no me pide el cuidado, porque el que tiene que tener el cuidado es usted. Entonces, el tercer paso es estar aquí en la clase, en la videoconferencia. Y el cuarto paso es que yo ya mañana o pasado mañana les enviaré el video de la clase de hoy para que usted arregle lo que tiene que arreglar. Por ejemplo, usted ha visto muchos conceptos que dijimos hoy aquí que había gente que lo tenía mal, que lo tiene mal. Sin embargo, usted va a tener el video donde usted puede ver muchas personas, muchos de ustedes que respondieron perfectamente. Yo dije, muy bien, muy bien, muy bien. Es decir, que está buena. Entonces, cuando usted coge el video, le da para atrás y para adelante y borra lo que tenga que borrar y arregla y pone el concepto que va, el concepto verdadero. Entonces, vamos ahora a hacer un resumen general de todo lo que hemos visto. Y yo voy a empezar definiendo lo que es la población, que ya lo definieron y muy bien. Entonces, la población en estadística no se refiere a personas, sino al conjunto de elementos que reúne por lo menos una característica. Y decíamos ahorita que ese conjunto de elementos podía ser individuos, podía ser objetos, podía ser mediciones, el conjunto completo. Eso se llama población. Ahora bien, si le sacamos una parte a esa población, entonces se llama muestra. Muestra. Ahora, ¿por qué hablamos de la población? ¿Y por qué empezamos también hablando de la muestra? Toda la estadística es para investigar, para poner, como decimos los estadísticos, para poner a hablar los números. O sea, como decíamos en las definiciones ahorita, para llegar a conclusiones útiles, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otras cosas más para qué es la estadística y descubrir en sí cuál es la virtud de esta ciencia. Entonces, todos los estudios que se hacen van dirigidos a una población. Todas las características que usted quiera estudiar, tiene que estar un grupo, cualquier que sea, ubicado en una población que usted debe definir. Y esas características son lo que le van a dar el tamaño de la población. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer un estudio en la población de estudiantes de la UAS. Son muchos. ¿Cuál es la característica? Que usted sea estudiante de la UAS independientemente del centro donde usted esté inscrito. Esa población es grandota. Casi 200,000 estudiantes. Pero si yo le digo a ustedes
vamos a hacer una investigación en los estudiantes de la UAS San Francisco. Entonces ya cambió las características. Entonces cambia la población. Ahora tenemos una población más pequeña ubicada en un lugar, ¿verdad? Más pequeña. Pero yo le puedo decir a ustedes, vamos a hacer un estudio en los estudiantes de la UAS San Francisco que estudian educación. Entonces ya no van a entrar todos los estudiantes de la UAS San Francisco, solamente van a entrar los que estudian educación. Pero yo puedo decirle a ustedes aún más, para que usted vea cómo las características son las que van a definir esa población, donde usted va a buscar los datos que usted necesita para describir lo que usted quiere conocer. Entonces yo puedo decirle a ustedes, vamos a hacer una investigación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto UAS San Francisco, en los estudiantes de educación que estén de cuarto semestre en adelante. Oiga bien, ahora son varias características. Usted puede pertenecer a ese centro y no es de esa población. Usted puede estudiar educación y no es de esa población. ¿Por qué? Porque tiene que estar de cuarto semestre en adelante. Entonces, todo lo que se va a investigar tiene que situarse en una población que es el conjunto completo de todas las unidades que forman esa población, ese conjunto. Población es el conjunto completo de elementos que se va a estudiar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasaba? En la antigüedad, si usted se pone a leer libros de historia y de la antigüedad, va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, usted puede encontrar en la Biblia varios censos, varios. Hay dos que son muy conocidos, pero en la Biblia hay varios censos. Usted conoce, por ejemplo, es raro el que no lo conozca, el censo de Moisés y el censo de Jesús. Son dos censos, esos son los que más se mencionan, ¿verdad? Porque cambiaron la vida de esas dos personas. Entonces, usted puede encontrar más censos, varios censos, y definimos que el censo es cuando se investiga una población completita. Cuando se investiga una población completa, eso es el censo. Ahora bien, escuche bien, antes era censo para todo. Entonces ve cómo se necesita, el faraón necesita conocer los niños que hay en Egipto. ¿Cuántos niños hay para matarlo? Y manda a hacer el censo. Porque se suponía que había alguien que podía derrocar a ese faraón. Pero antes se vivía de conquista en conquista y de pleito en pleito. Y todavía se hace, pero antes tenía la característica que eran conquistas. Y cada vez que un ejército de eso conquistaba un lugar, lo primero que tenían que hacer era un censo. Y se hacía un censo de los prisioneros atrapados. Y se hacía un censo de las armas encontradas. Y se hacía un censo de las riquezas halladas. Y todo era censo, 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 censo. ¿Qué pasa? Que a partir del siglo XVIII, ya a finales, un grupo de científicos empiezan a dar mente. Y dicen, pero ven acá, ¿cómo es posible que cada vez jefes, la autoridad del momento, ¿verdad?, quiera conocer algo de la población, tenga que intervenir la población completa? Vamos a ver si es posible llegar a las mismas conclusiones sin necesidad de estudiar la población completa, sino que podemos hacerlo a través de una parte de ella, y esa parte se llamó o se llama muestra. Y empezaron a experimentar.
Pero ¿qué pasa? Que no llegaban a las mismas conclusiones. Sin embargo, aunque no llegaran a las mismas conclusiones, esas muestras que sacaban le daban información sobre la muestra que sacaban. Y llegó el momento en que sí encontraron una muestra que daba igual o muy cerca o parecido a los datos de la población. Entonces, de aquí es donde viene que la estadística se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. Y vienen ahora 3 caminos cuando usted va a hacer una investigación. ¿Cuáles son? Son, en primer lugar, la población, investigar la población entera, y eso se llama censo. Y en segundo lugar, estudiar una muestra, y eso se llama encuesta. El censo es la investigación que se realiza en una población. Encuesta es la investigación que se realiza a partir de una muestra. Ahora bien, la muestra dijimos que podía ser probabilística y podía ser no probabilística. Ahora, si usted toma una muestra que es no probabilística y le aplica técnicas estadísticas, las técnicas estadísticas que tiene que aplicar se agruparon en una parte de la estadística, se llama estadística descriptiva. O sea, la estadística descriptiva sirve, como decían ustedes, para el tratamiento, como decía alguien, como su nombre lo dice, para describir qué hay en un conjunto de datos, en una muestra, sin importar si esa muestra es probabilística o no probabilística. Ahora bien, cuando usted quiere estudiar la población, y aquí va parte de la ventaja que hablábamos ahorita, la desventaja y que depende y que esto, cuando usted vaya a estudiar la población a partir de una muestra, ya no es cualquier muestra. La muestra tiene que ser representativa de la población. La muestra tiene que ser una muestra probabilística. Entonces, si usted hace una investigación en una muestra no probabilística, usted no puede estudiar la población a partir de ella porque no es verdad que le va a dar lo mismo que da la población, porque esa muestra no sirve para estudiar la población. Para usted poder estudiar la población, la muestra debe ser probabilística. Y esa muestra probabilística se llama muestra aleatoria. Y la muestra aleatoria es aquella donde todos los elementos que forman esa muestra tienen la misma probabilidad de ser elegidos de la población. Es aquella donde todos los elementos que la forman tienen la misma probabilidad de ser seleccionados de la población. Y aún más. Y se calcula utilizando la ley de los grandes números y el cálculo de las probabilidades. Prende el bombillito. Quiere decir que cuando usted vaya a estudiar la población a partir de una muestra, esa muestra tiene que ser calculada. Calculada. Y en ese cálculo intervienen las teorías de las probabilidades, intervienen lo que es una confianza, lo que es un error estimado, e intervienen conceptos de estadística como son desviaciones estándar y otros más. Entonces, todas las técnicas que se utilizan para usted poder estudiar la población a partir de la muestra, todas esas técnicas se agrupan en lo que se llama estadística inferencial. Entonces, la diferencia es esa. La estadística descriptiva reúne un conjunto de técnicas que me ayudan a ver lo que sucede en una muestra determinada, a describirla. Ahora, la estadística inferencial agrupa un conjunto de técnicas
que sirven para estudiar la población a partir de una muestra. Sirven para nosotros tomar decisiones de características de esa población sin necesidad de haber estudiado la población completa, porque se hizo a partir de una muestra. Ahora, ¿qué es la estadística? Como usted puede observar, entonces, la estadística es una ciencia que reúne varias fases en un proceso de investigación, como son la recolección del dato, la presentación de esos datos, la interpretación de esos datos y el análisis de esos datos. Eso es lo que hace. La materia prima de la estadística son los datos. ¿Okay? Entonces, la estadística también, otra definición que me encanta muchísimo, es una definición que dice que la estadística es una ciencia pura y aplicada que crea, desarrolla y aplica técnicas de modo que se pueda estudiar una muestra, una población a partir de una muestra. En otros textos aparece diciendo de modo que pueda estudiarse la incertidumbre de inferencias inductivas. Cuando hablamos la incertidumbre de inferencias inductivas, estamos hablando de toma de decisiones de cosas que no se estudiaron por completo y sin embargo podemos tomar decisiones sobre esas características. Y también mencionamos lo que es el método inductivo. Y el método inductivo es aquel que parte de lo particular hacia lo general, de lo sencillo hacia lo complejo. Y usted ve lo fácil que empezamos con la estadística, sencillo, pero esto se va a complicar. Entonces, si usted no quiere sentir que se complica, lo que tiene que ir estudiando sobre la marcha. No deje acumular, ir estudiando sobre la marcha. Entonces ya tenemos el concepto de estadística descriptiva, de estadística inferencial, de población y de muestra. El muestreo, entonces, son todas las técnicas que se utilizan para calcular y seleccionar la muestra de la población. Ese es el muestreo. Entonces, igual como hay muestra probabilística y no probabilística, asimismo el muestreo se clasifica en probabilístico y no probabilístico. Los muestreos probabilísticos son el muestreo aleatorio simple, eso es, son los muestreos que se aplican para usted estudiar la población a partir de una muestra, cuando usted tiene una muestra aleatoria, ¿verdad? Entonces va a tener que aplicar lo que es el muestreo aleatorio simple, uno de ellos, el muestreo sistemático, el muestreo de conglomerados o el muestreo estratificado. Cuando la muestra es no probabilística, puede utilizar uno de los muestreos probabilísticos como el muestreo de cuota, el muestreo por juicio, el muestreo de conveniencia. Hay varios tipos de muestreo. Entonces, cuando usted va a estudiar una muestra para aplicar estadística descriptiva, es decir, a partir de la muestra, usted puede elegir una muestra de una población de 30 elementos o más. Ya eso es suficiente. Se considera una muestra grande en estadística cuando tiene 30 o más elementos. Y usted no tiene que calcularla. Ahora, se calcula el tamaño de la muestra cuando usted va a estudiar la población a partir de esa muestra. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿O se ha entendido? Maestro, sobre la desventaja, no sé, quizá me entendí. No he llegado ahí. No he llegado ahí. Ok. Super. Sí. Esta primera parte. Sí. También me gustaría saber el %, si es un 10, si es un 30 que se coge de, por ejemplo, de la población, de la cantidad de elementos total, si es un 10%, si es un 30% para lo de la muestra, porque siempre he estudiado sobre eso y como es una porción que se coge. No, ya le dije, en estadística, si usted va a hacer un estudio de una población y no va a estudiar la población a partir de la muestra, no importa, usted coge de 30 elementos en adelante.
de 30 elementos. Usted tiene una aprobación, yo voy a coger 40 elementos de eso, no tiene que calcularlo. Ahora, si usted quiere saber el porciento, usted divide ese 40 entre el total de la población, lo multiplica por 100 y usted dice, cogí tanto por ciento de la población. Pero es un por ciento que usted calculó, ¿verdad? Que usted cogió. Esa es una muestra no probabilística. Ahora, cuando la muestra es probabilística, cuando usted va a estudiar la población a partir de la muestra, hay fórmulas estadísticas para usted calcular el tamaño de esa muestra. Y hay fórmulas de estadística cuando la población es finita, hay fórmulas, y cuando la población es infinita, hay otras fórmulas. Gracias, profe. Ok. Bien, en cuanto a las ventajas y desventajas de la muestra, tenemos lo siguiente. Solamente con usted pensar en lo que es una población, ¿verdad? Y lo que viene siendo una muestra, solamente con usted saber la dimensión de los, entonces usted tiene que la población es el conjunto completo y la muestra es un subconjunto. Ahí vienen las ventajas. Usted va a hacer una investigación. Acuérdense que la estadística es para investigar. Entonces, mire, costo reducido en la investigación. Imagínese usted. ¿En cuánto sale a hacer un censo? Lo primero, vamos a definir el censo. El censo es la investigación que se hace a una población completa y encuesta es la investigación que se hace a partir de un subconjunto de la población llamado muestra. O sea que la encuesta es cuando se investiga a partir de una muestra. ¿Oyó? Entonces, costo reducido, mayor rapidez para hacer el estudio, mayor exactitud y mayores posibilidades de realizar la investigación. Esas son las 4 ventajas que tiene la muestra. Un estudio por muestra con referente a un estudio de la población. Costo reducido, mayor rapidez, mayor exactitud y mayores posibilidades de realizar la investigación. Hay una desventaja y se llama error del muestreo. El error del muestreo es la única desventaja. Puede disminuirse aumentando el tamaño de la muestra, según dice la ley de los grandes números, pero no desaparece porque este es un error atribuible al mismo trabajo de campo, a la misma forma de los encuestadores hacer todo esto, pero se controla porque ese error es calculable. Es calculable. Entonces, también tenemos el error del muestreo. Única desventaja, error del muestreo. También tenemos 2 conceptos más, que son el concepto estimador y el concepto parámetro. Mire, a esta hora, ya una hora después de una hora justamente tenemos de clase y entrando gente a esta hora, imagínese usted. Entonces, así no se llega lejos. Entonces tenemos que tenemos 2 conceptos que son el concepto parámetro y el concepto estimador. El concepto estimador también se le llama estadístico, ¿verdad? Por eso ustedes encontraron en la definición que algunos decían, son estadísticos, que esto y que ellos que lo mencionaban. Cuando mencionan que son estadísticos, no son personas, son medidas. Un estadístico, en estadística, un estadístico es un estimador, lo mismo, es un dato, es una medida. Entonces, los estimadores son todas las medidas que se calculan en una muestra, a partir de una muestra de información que me suministra a partir de una muestra. Y el parámetro son todas las medidas que se calculan a partir del estudio de una población. Entonces, cada estimador tiene un parámetro para estimar. Los parámetros se simbolizan con letras griegas del alfabeto griego y también con letras mayúsculas del alfabeto castellano. Los estimadores se van a simbolizar con letras minúsculas del alfabeto. Por eso ustedes me van a oír afanando cuando tengamos algunos estimadores diciéndole a ustedes N minúscula, N minúscula. Nosotros vamos a trabajar con muestra
porque nosotros lo que vamos a ver es estadística descriptiva. Entonces, cuando se trabaja con muestra, los valores que se calculan en una muestra se llaman estimadores, y esos estimadores se simbolizan con letras minúsculas. ¿Ok? Ahora bien, claro, aparece en simbología que son letras mayúsculas, pero cuando hablamos en particular de un estimador, ese estimador es con letras minúsculas. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes N, apréndaselo desde hoy. N va a ser el total de datos. N es un estimador. N minúscula, total de datos. Ahora, si yo pongo total de datos de la muestra, tamaño de la muestra. Ahora, si yo pongo la N minúscula, mire cómo es en estadística. Si yo pongo la N en vez de minúscula, mayúscula, entonces le dice total de datos, tamaño de la población. O sea, las dos son el total de datos, pero una es el tamaño de la muestra, la N pequeña, y la N minúscula es el tamaño de la población. Hay que tener cuidadito con eso. ¿Ven? En sentido general... Permiso. Usted me lío, vuelve y diga, la N mayúscula cuál, la N minúscula cuál. Esa parte. La N minúscula es un estimador y es igual al tamaño de la muestra, al total de datos en la muestra. La N mayúscula es un parámetro, es un parámetro y se refiere al total de datos en la población. N mayúscula, total de datos en la población. N minúscula, total de datos en la muestra. Así vamos a ver otros parámetros, ¿verdad? El transcurso. Perfecto. Entonces, fíjese, en sentido general, estos son los conceptos que hemos visto en el cuestionario. Faltan dos. Y estos dos me van a introducir al siguiente tema. Los dos conceptos que faltan son el concepto dato y el concepto información. El dato y el concepto información. ¿Quién de ustedes sabe lo que es un dato? ¿Qué es el dato? Vamos a ver, Julio César. Un dato, llamamos dato, información concreta sobre hechos, elementos. Ya. Vamos a ver. Merales. Es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Léalo otra vez. Dígaselo otra vez. Es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Muy bien. Merlin, ¿qué usted dice? Yo tengo que es la representación de una variable cualitativa o cuantitativa. Muy bien. Vamos a ver, Alexander, ¿qué usted tiene? Es un término que se refiere al hecho de eventos, transacciones, etcétera, que se han sido registrados. Muy bien. Vamos a ver entonces. Mire, hubo una persona que lo callé ahí mismo. Y usted me dice, pero ¿por qué fue que él no la dejó terminar? Usted tiene que aprender a darse cuenta de las cosas. Mire, cuando ella inicia la definición de datos, lo primero que dice es una información que no. O sea, ahí mismo se cae. El dato no es información y nunca lo va a ser. Entonces usted no puede definir el dato como información, porque que no puede ser. Son dos cosas
Fernando, por favor. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Entonces, ustedes oyeron la definición de datos que dieron después, varias. Muy bien. Vamos a ver quién me define qué es la población. Perdón, qué es la información. Nicole, vamos a ver. La información es la que está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en cierto fenómeno o ente. La información Excelente. permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, Zuleika, ¿tiene algo diferente? Sí, maestro. Dice que la información es el nombre por el que se conoce un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sistema que recibe dicho mensaje. Muy bien. Entonces, ¿escucharon esto? Miren, ¿qué pasa? Dicen ellos, y así es, que los datos son el resultado de la intervención, en otras palabras, de la intervención estadística. O sea, cuando usted hace una investigación, todo lo que usted trajo de allá para acá son datos. Entonces, si lo que usted trajo son datos, quiere decir que mientras usted tenga datos, así no va a tener ninguna información. Porque después usted define la información como la organización y el procesamiento de esos datos. Es decir, los datos están primeros. Después que usted tiene los datos, es que viene el proceso de trabajar esos datos, es decir, de organizarlos, ¿verdad? Y presentarlos. Y ahí es que se convierten en información. Entonces, por eso yo la paré ahorita, porque si usted en una definición de datos menciona la información, ya, el dato deja de ser dato. Entonces, el dato es todo lo, por ejemplo, vamos a ver lo más sencillo para que usted lo entienda mejor. Por ejemplo, hay un foro que usted llenó. El foro tiene 3 preguntas. Nombre, carrera que estudia y municipio donde vive. Todo lo que hay en ese foro, todo. Imagínense que lo llenaron los 43 estudiantes que están en el grupo. En la sección todavía no han llegado los otros. Que lo llenen los 46 estudiantes que están en la sección. Todo lo que hay ahí, todo es dato. En otras palabras, para que usted entienda lo que es el dato, es la expresión de la respuesta que se da a una determinada pregunta. Eso es el dato. Todo lo que se responde a una determinada pregunta es el dato. Entonces, todo lo que hay ahí es dato. Y si usted mira el foro, usted va a ver que eso a usted le da una idea de lo que hay, pero no le dice lo que hay. Por eso el dato no es confiable para tomar decisiones. Con el dato no se toma decisiones. El dato no aumenta conocimiento. Ahora, la información es la ordenación y el procesamiento de esos datos. Si yo cojo entonces, donde dice municipio, y ahí vengo y tomo esos datos y digo, de La Vega hay tanto. Cuento La Vega, a ver cuántas veces está. De La Vega hay tanto estudiantes. De Santo Domingo Este hay tanto estudiante. De Santo Domingo Norte hay tanto estudiante. De San Francisco hay tanto estudiante. De Higüey hay tanto. Entonces, tomo todos los municipios
los ordeno alfabéticamente, porque así esa variable se ordena alfabéticamente, ahorita vamos a saber por qué, y digo cuánto apareció de cada uno, busco el porciento y puedo hablar en términos de porcentaje. En la sección B1 de estadística 111, yo tengo el tanto por ciento de estudiantes de La Vega, el tanto por ciento de estudiantes de Santo Domingo, el tanto por ciento, y así entonces ya yo tengo una información. O sea, los datos sobreviven solos. Para usted poder tener información, tiene que tener muchos datos. Por eso entonces que cuando usted define el dato, no puede meter en la definición de dato la palabra información, porque no es lo mismo. Entonces, cuando usted mete ya la palabra información, ya el dato dejó de ser dato, ya es información. Piénselo para que usted vea. Entonces, ¿qué sucede? Que al dato, pongan mucha atención ahora a esto que les voy a explicar, porque va a suceder que, bueno, tal vez ya usted lo copió, pero hágase cuenta de que a mí no me gusta que copien hasta que no termine la clase anterior por el asunto de borrar. Pero si usted lo tiene copiado o si lo ha visto, voy a hablar ahora de variables y atributos. Variables y atributos y la clasificación. Al final de las variables y atributos hay un ejercicio. Hay un ejercicio. Y ese ejercicio entonces usted tiene que llenarlo. Lo vamos a discutir en la próxima clase. Además, ahí mismo, continuando después del ejercicio, usted va a encontrar la siguiente etapa de la investigación estadística, que es la presentación de los datos. Y aquí usted va a encontrar que los datos se pueden presentar en cuadro, y vamos a ver el cuadro y las partes del cuadro, al final un ejemplo de un cuadro. Y después de eso, entonces viene otro archivo que dice continuación, presentación gráfica. Y ahí entonces le habla de la presentación de los gráficos. Luego usted va a encontrar en la unidad 2 un vaciado de los datos, así mismo se dice, es un archivo en Excel que dice vaciado de los datos. Ese vaciado de los datos, usted tiene que copiarlo, ser cuidadoso, porque debe copiarlo tal y como está ahí. Si usted cambia un valor de esos, cuando estemos trabajando esas variables, entonces no le va a dar igual que a los demás. Le va a dar diferente y usted va a estar, profesor, a mí no me da así, o usted cambió un dato, porque la mayoría le da sa y a usted no le da sa, entonces usted fue el que lo puso a dar así. O sea, usted es que lo tiene mal, usted cambió un valor. Y cuando hablamos de valor en estadística, no nos referimos particularmente a una cantidad, como usted va a ver ahora. Los valores pueden ser cualidades, como vamos a ver ahora. Los valores son, ¿verdad? La forma que usted puede resolver una variable. Y a propósito de las variables y los atributos. A los datos también se le llama variable. ¿Por qué se le llama variable? Porque ya dijimos que los datos son las respuestas que se dan a las preguntas de investigación. Entonces, cuando usted tiene preguntas de investigación, esos datos que usted da, esas respuestas que usted da a esa pregunta, no las responden del mismo modo. Por ejemplo, entonces, cuando nosotros hablamos de la respuesta al municipio, en qué municipio usted vive, entonces no todo el mundo vive en el mismo municipio. Cuando preguntamos cuál es la carrera que usted estudia, no todo el mundo estudia la misma carrera. ¿Entienden? Si yo le pregunto a ustedes ahora mismo la edad, no todos tienen la misma edad. Me van a responder cantidades diferentes. Si yo le pregunto a ustedes el estado civil, me van a responder su estado civil y va a ser un estado civil totalmente diferente. ¿Ve? Entonces, ahí encontramos que las variables toman diferentes valores. Por eso, esos datos
se le llama entonces la estadística, es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población sobre la que se realiza el estudio estadístico y sobre la que es posible su medición. Recuerde que ahorita hablábamos también de que los estudios estadísticos se hacen en una población. Aunque usted estudie una muestra, está ubicada en una población. Por eso volvemos a recalcar que la variable, cuando usted la define, dice, es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de una población. Yo digo cierta característica medible de la población sobre la que se realiza el estudio estadístico. Por eso aclaro al final diciendo, y sobre la que es posible su medición. O sea, esa característica tiene que ser medible. Entonces, cuando se hacen preguntas que se responden, se crean los datos, se generan los datos. Y esas preguntas solamente se pueden responder de dos maneras. Solamente se pueden responder de dos maneras. Vamos a ver si ustedes se dan cuenta cuáles son esas dos maneras, ¿verdad? Si yo le pregunto a ustedes cuál es su estado civil, van a responder casado, soltero, divorciado, viudo, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted cuál es la fruta que más le gusta, usted va a responder la fruta que más le gusta. La naranja, que la manzana, que la pera, que el limoncillo, ¿se ve? Entonces, esas preguntas se respondieron con palabras. Con palabras. ¿Qué carrera usted estudia? Con palabras, ¿verdad? ¿Cuál es su artista preferido? Con palabras, ¿verdad? Entonces, se responden con palabras, pero también la otra forma de responder las preguntas es con número. Con número. Y tenemos entonces que yo puedo preguntarle a usted, ¿cuál es su edad? Eso es un número, ¿verdad? ¿Cuántas materias usted lleva en el semestre? Ese es un número. ¿Cuántos miembros tiene su familia? Eso es un número. ¿Cuánto gana usted mensual? Eso es un número. ¿Cuánto gasta usted en pasajes viajando a su trabajo o en combustible en el mes? Eso se responde con un número. ¿Cuál es su estatura? Eso se responde con un número. Entonces, toda pregunta que se realiza se responde con una cantidad o número o se responde con una cualidad, atributo o palabra. Entonces, la respuesta cuando es con palabras o atributos se llama el dato cualitativo. El dato cualitativo son todas las preguntas que se responden con palabras, atributos o cualidades. Y cuando se responde con cantidad, entonces el dato se llama cuantitativo. El dato cuantitativo son todas aquellas preguntas que se responden con una cantidad o número. Ahora bien, eso no se queda ahí. El dato cualitativo se clasifica en dos. Puede ser cualitativo nominal o puede ser cualitativo jerarquizado. Ponga atención para que pueda diferenciar uno del otro. El dato cualitativo nominal es cuando los atributos de esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, es con palabras, es con atributo, ¿verdad? Pero esa respuesta no refleja orden, ni posición, ni jerarquía. Escuche, no refleja orden, ni posición, ni jerarquía. Y esos datos, por lo general, lo que se hace es siempre ordenarlos alfabéticamente. Por su composición se ordenan alfabéticamente, pero no reflejan ni orden, ni posición, ni jerarquía. Ahí, por ejemplo, tenemos el estado civil. El estado civil, usted lo responde. Si usted ve el estado civil que dice, que responde uno, Dilenia, ¿qué estado civil usted tiene? Para verlo más rápido, para verlo más fácil. Dilani, estado civil suyo.
Soltera. Soltera. Fernando, su estado civil. Unión libre. Unión Pasado. libre. Usted ve unión libre y ella es soltera. ¿Ustedes notan alguna diferencia entre los dos? Ninguna. Entonces, cuando no hay diferencia, o sea, cuando no hay una posición, un orden, una jerarquía en la respuesta, el dato se llama cualitativo nominal. ¿Qué carrera usted estudia, Nelson? Filosofía. ¿Qué carrera usted estudia, Juan Carlos? ¿Ustedes están viendo alguna diferencia ahí en la respuesta? ¿Algún uno está más alto que otro o algo así? No. Entonces la carrera que estudia también es nominal. Nominal. Entonces, cuando no reflejan los atributos, una posición, un orden, una jerarquía, es nominal. Ahora, cuando la respuesta sí refleja un orden de posición o de jerarquía, entonces la respuesta, esa pregunta, esa variable, se llamará cualitativa jerarquizada o, lo que es lo mismo, cualitativa ordenable, porque refleja un orden. Por ejemplo, si yo le pregunto a Erika, Erika, ¿cómo se siente usted con la universidad cerrada? O vamos a llamarle otra cosa, no está cerrada. ¿Cómo se siente usted con la clase virtual? Bien, muy bien, excelente, mal, regular. 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 Cristín, ¿cómo usted se siente con la clase virtual? Mal, bien, regular, muy bien, excelente. Bien. ¿Se ve? ¿Usted cree que el estado de ánimo de Erika y de Cristín es el mismo? Ella respondió regular y ella responde bien. ¿Eh? Es igual. ¿Qué pasa cuando usted ve que dice bien y usted ve que la otra dijo regular? ¿Qué pasa? ¿Usted entiende? ¿Eh? Bueno, maestro, que una no está igual. Una está como mejor que otra, más contenta que otra. Fernando, y si usted dijera, yo me siento excelente, ¿qué pasa? Que está totalmente satisfecho con el proceso. Bien, excelente. Entonces, mire cómo esa respuesta es diferente. Y si yo le pregunto a usted, eso es para que usted vea la diferencia entre una variable cualitativa nominal, no refleja orden, ni refleja nada de esto, ni orden, ni posición, ni jerarquía. Sin embargo, la jerarquizada sí reflejan una posición, una jerarquía, ¿verdad? Esas preguntas que se responden así son todas cualitativas jerarquizadas. Esas que se clasifican. A veces usted también encuentra preguntas que dice nunca, a veces, siempre. Nunca, a veces, casi siempre, siempre también encuentra. Esas son preguntas cualitativas jerarquizadas, porque tienen un orden. Entonces, esas preguntas que aparecen así, que hay muchísimo estudio así, son preguntas que tienen cualitativas, respuestas cualitativas, pero siguen un orden. Entonces, espero que tengan bien claro lo que es cualitativo nominal y cualitativo jerarquizado. Cuantitativo. Todas las preguntas que se responden con una cantidad.
son cuantitativos, pero también tienen una clasificación. Para que aprendan a diferenciarla, escuchen cómo usted lo diferencia. El cuantitativo discreto puede ser cuantitativo discreto o cuantitativo continuo. El cuantitativo discreto es cuando la respuesta es un número entero, totalmente entero, no deja duda, no acepta decimales ni fracciones y por lo general, escuche bien, por lo general viene de un proceso de conteo. Y escuche esta pregunta. Zuleika, ¿cuántas materias usted lleva en el semestre? 8 materias. Chris Lady, ¿cuántas materias usted lleva en el semestre? Solo tengo 6, esas fueron las que me proyectaron, porque las otras me abren ¿Y quiere más? ¿Y quiere más? ¿Tú quieres universidad sola? Vamos a ver. Juan Carlos, ¿cuántas materias usted lleva en el semestre? 6. ¿Y usted, Jaime? 9. 8 materias. Entonces, usted puede decir, cuando yo le pregunto el número de materias, ¿usted cree que haya alguien que me pueda decir aquí 4 materias y media? No. No, profe. Imposible, no. No, es imposible, ¿verdad? Es imposible. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa variable no acepta decimales. Entonces, como no acepta decimales, es una variable cuantitativa porque es numérica y es discreta porque no acepta decimales. Cuantitativa, discreta. Vamos a ver, si yo a usted le pregunto, ¿cuántas personas viven con usted? ¿Cuántas personas viven con usted? 5. ¿Usted cree que pueda decirme que viven 5 y media? Jamás. Aunque haya un chiquito. De un enano o un mucho. No. Ese medio no existe. Esa variable es cuantitativa discreta. Ahora, ¿cuándo es continua? Es continua cuando puede ser un entero, pero acepta decimales. Vienen de un proceso de medición, mientras que la discreta viene de un proceso de conteo. 1, 2, 3, 4, no aceptan decimales. Las variables cuantitativas continuas vienen de un proceso de medición. Es decir, ese número siempre se obtiene a través de un instrumento de medida. Entonces yo le digo a ustedes, el peso en libras. Dígame, Nicole, ¿usted cree que el peso en libras acepta decimales? Puede ser que sí. ¿Sí? O sea, usted dice, ¿cuánto usted pesa? Vamos a ver. Bueno, yo creo que peso 120. 120. 212. Pero eso usted lo oye. Usted ve 212, dice, y ella 120. Ahora bien, usted lo oye como un número entero. Y dice, bueno, eso es discreto, pero no es que suene como un número entero. Eso en particular, pero ¿y quién le quita a él que tenga 220 libras y media? ¿Se oye mal? ¿Puede tener 200? Claro que sí. Claro, puede tenerlo, claro. 120, puede tener 120.5. Exacto. 120.5. Y entonces no suena mal, eso se puede dar. Entonces, cuando eso sucede, se dice que la variable es cuantitativa continua porque acepta decimales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Voy a tirar un roletazo voy a tirar. A ver quién la pega. A ver si es verdad que entendieron esto. Si yo le pregunto a usted, la edad de un estudiante es cualitativa,
¿Es cuantitativa? ¿Es discreta? ¿Es continua? ¿Es nominal o es jerarquizada? Cuantitativa. ¿Quién me responde? Ya. En primer lugar, ¿es cualitativa o es cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Cuantitativa, ¿verdad? Yo digo que cuantitativa. Es un número. Es cuantitativa porque es un número. Ahora, el cuantitativo puede ser discreto o puede ser continuo. ¿Es discreta o es continua? Discreta. Cuantitativa. Yo digo que continua. Levánteme la mano, le voy a preguntar todito. Le voy a preguntar en orden. Levántenme la mano. Ciérrenme los micrófonos. Ciérrenme los micrófonos. A ver cuánto pasaron la pregunta y cuánto se quemaron. Voy en orden. Nicole, ¿qué usted dice? Ya sabemos, ¿Qué es cuantitativa? sabemos que es cuantitativa. Ahora usted me va a decir si es discreta o es continua. Continua. Ok, continua. Jaime, ¿discreta o continua? Continua, continua. Mirales, ¿discreta o continua? Continua. Nelson, ¿discreta o continua? Para mí es discreta. José Luis, ¿discreta o continua? Es continua. Fernando, ¿discreta o continua? Continua, maestro, para mí. Yureni, ¿discreta o continua? Continua. Y puedo decir por qué también. Diliani, espérese. Diliani, ¿discreta o continua? Continua. Erika, ¿discreta o continua? Continua. Cándido, ¿discreta o continua? Continua, maestro. Chris Lady, ¿discreta o continua? Continua. Lo que pasa en mi país. Continua, maestro. Continua. Ok, solamente una persona que me dijo que es discreta. ¿Puede esa persona decirme por qué es discreta? Yo dije que es discreta, profesor. Pienso que es así. ¿Por qué? Él quería hacer la diferencia. Usted preguntó por la edad de un estudiante, ¿no? Sí, la edad de un estudiante. Bueno, yo no puedo decir propiamente que yo tengo, por ejemplo, 20 años y medio. ¿O sí? Por eso continua. Yo puedo decir que tengo 20 años. Ajá. Dígame, José, ¿por qué usted dice que es continua? Claro, porque si yo tengo 20 años y 5 meses, es continua. Sí, pero pero ¿cómo representaría eso con decimal? Si tengo si el año tiene 12 meses y yo tengo, un ejemplo, 20 años y 6 meses, puedo decir 20.5. Hay una representación ahí. Pero acuérdense que no es solamente decimales, es decimales o fracciones. Exacto. Y cuando usted dice que tiene 20 a 5 días, eso es una fracción. Ok. La edad, muy bien. Es discreta. La edad es en cuantitativa, numérica, continua, porque acepta decimales. Vamos a ver. ¿Quién me dice esta? Semestre que cursa. Por favor, micrófono. Maestro, disculpa que cierren el micrófono, por favor. Yo lo voy a cerrar, no se preocupe. Ahora se lo cerré y él lo... Ok, ahí. Vamos a ver. Semestre que cursa. Cuantitativa, discreta o continua, cualitativa, nominal o jerarquizada. Vamos a ver, Libani. Libani, prenda su micrófono. Disculpe, maestro, vuelve y repita, que tengo un problemita aquí con el bebé. Ah, pues usted no levante la mano sin saber lo que va a decir.
Vamos a ver, Julio César. Semestre que cursa. ¿Qué variable es? Se me fueron. Perdón, Bueno, disculpe. Jaime. Profe, es discreta porque segundo semestre, ahí no hay variante. No. No me expliquen nada. Oiga, Ok. Escuche la pregunta. Estoy preguntando. Sí. Las variables que son numéricas se llaman cuantitativas y pueden ser discretas o continuas. Entonces, las que son con atributos, con palabras o cualidades, se llaman cualitativas y pueden ser nominales o jerarquizadas. Mi pregunta es, y la respuesta suya es, si es numérica, entonces usted tiene que decirme cuantitativa, o es discreta o es continua, y me dice cuál de las dos. Si es que se responde con palabras, entonces usted me responde cualitativa, entonces me dice si es nominal o es jerarquizada. Y la variable es semestre que cursa. Semestre que cursa. Vamos a ver, Jaime. Cualitativa. ¿Cualitativa qué? Numérica. No hay cualitativa numérica, porque si es numérica no es cualitativa, es cuantitativa. Perdón, cuantitativa. ¿Cuantitativa qué? Cuantitativa numérica. Bueno, no hay numérica. Jaime. Póngase a estudiar, Jaime. Ok, me equivoqué. Cuantitativa, discreta o continua. Cualitativa, nominal, jerarquizada. Vamos a ver, Nicole. Yo pienso semestre que cursa. Yo pienso que es cualitativa, ordenables o jerarquizadas. Ok. Vamos a ver, José Luis, ¿qué usted cree que es? Cualitativa discreta. No hay cualitativa discreta porque cualitativa es una cualidad y discreto es un número. Ah, ya. Esa se la inventó usted. No. Cuantitativa, discreto, continua. Cualitativa, nominal o jerarquizada. Nelson. Cuantitativa, discreta. Yo pienso, profesor, que es cualitativa, organizada o jerarquizada. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Te van a dejar quemar? ¿Qué pasó, Yuleni? Prende el micrófono, Yuleni. Es cualitativa, nominal, jerárquica, que usted dice. Es que como que se me va un poquito. Dígame, para yo responderle. Si es cualitativa. Es cualitativa. Si es cualitativa, es nominal o jerarquizada, una de las dos. Ok. Es cualitativa, jerarquizada. Ok. ¿Alguien más? Mire, para poder continuar, y usted, vamos a continuar, pero para usted poder entender lo que sigue, tiene que aprenderse esa clasificación. Recuerde que ahorita yo le dije a ustedes que lo que sigue es la presentación de los datos. Ahora estamos en la clasificación del dato y después viene, ya está en la clasificación de los datos. Si usted no sabe la clasificación, entonces va a fallar en la presentación. ¿Por qué? Porque las variables cuando son cualitativas nominales se presentan de una forma y cuando son cualitativas jerarquizadas se presentan de otra forma. Las cuantitativas discretas se presentan de una forma y las cuantitativas continuas se presentan de otra forma. Y el tema que viene la próxima semana es sobre la presentación de esas variables. Pues mire, el semestre que cursa no es un número. Cuando usted dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, eso no es un número. Por lo tanto, no es cuantitativa.
es cualitativa, porque los datos o son cualitativos o son cuantitativos. Si no es cuantitativo, es cualitativa. Es cualitativa, muy bien. Ahora, ¿es nominal o es jerarquizada? Eso es fácil de entender. Es jerarquizada u ordenable, porque no es lo mismo si usted responde que está en tercer semestre que si otro responde que está en el séptimo. Recuerde que las jerárquicas expresan un orden, una posición, una jerarquía. Eso es como que yo le diga... Eso es como que yo le diga a ustedes, posición que ocupan 10 amigos para entrar al cine. Usted de una vez se enfoca en los 10 amigos y de una vez piensa que es cuantitativa. 10, eso es cuantitativo discreto. 10 amigos. Pero mire lo que dice la expresión de la brava. Posición que ocupan. Entonces ya no es el número, es la posición. Entonces eso es cualitativo jerarquizado, porque indica una posición. Bien, mire, ahí está la teoría ya en la plataforma de cómo se clasifican las variables y los atributos. Está lo que es cuantitativo discreto, cuantitativo continuo, cualitativo nominal, cualitativo jerarquizado. Tiene algunos ejemplos. Y al final, entonces, hay un ejercicio que le dice a usted lo mismo que yo le estoy diciendo ahora. Diga si la variable es cuantitativa, discreta o continua, o si es cualitativa, nominal o jerarquizada. Entonces, ahí hay unas 10 variables que usted va a llenar y que vamos a discutir en la próxima semana. Luego vamos a tener lo que es la presentación de los datos, que le va a hablar a usted de que los datos se presentan en cuadros o gráficos, y le va a hablar en primer lugar del cuadro. Luego hay una continuidad de la presentación de datos, y es sobre la presentación de datos en forma gráfica. Y después hay un archivo que está en Excel que dice vaciado de los datos. Ese vaciado de los datos trata de una investigación con 6 preguntas a un grupo de estudiantes, y esas 6 preguntas están clasificadas en cuantitativas y cualitativas, nominales, jerarquizadas, discretas y continuas, para entonces, cuando aterricemos en la presentación de los datos, entonces vamos a presentar los datos cualitativos y después vamos a presentar los datos cuantitativos. Eso es lo que tenemos para la próxima semana. Así es que por ahí se avecinan par de prácticas rápido. Vienen par de prácticas por ahí. Ya vamos a asignar en la próxima semana la primera práctica, y de una vez en la siguiente semana tendremos otra práctica más. Así es que si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si no, pues nuestra clase por hoy ha terminado. Esperamos que sigan así, sigan estudiando y sigan. Maestro, una pregunta, maestro. Dígame. Los sábados Sí. se va a dar la materia también. El maestro nos dejó la